Para la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, no hay duda alguna con respecto a quién dio la orden para asaltar y capturar a Glass y luego ser trasladado a la prisión de alta seguridad La Roca. En este caso, no existía una orden judicial. Reconoce la canciller, que fue el presidente Noboa, quien dispuso se allane, y en este caso, para nuestra concepción como abogados, se asalte la delegación diplomática, en este caso también, hablamos, valga la redundancia, de la Embajada de México en Ecuador, de la Casa Administrativa de Embajada de México en Ecuador. Se asaltó la Embajada de México y se secuestró. Mucho ojo con esto, porque esa es la figura que cabe, la figura que realmente cabe respecto a la condición del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Esto a pesar de las sentencias ejecutoriadas, penas sin cumplir y otros procesos en su contra. Vinicio Tapia esgrime entonces el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Su artículo 3 manifiesta, en otro contexto, para sintetizarlo, que ninguna persona con sentencia penal ejecutoriada puede ser beneficiaria de la institución del asilo diplomático. El ex vicepresidente Jorge Glass Espinel goza de sentencias ilegítimas, pero las tiene en el Ecuador reconocidas. Por influjo psíquico es una de las barbaries por las cuales a él se lo sancionó. Sin embargo, el artículo 4 de ese documento establece una salvedad en este caso. Tipifica o manifiesta que será el Estado asilante el cual analizará y podrá determinar si las resoluciones judiciales son legítimas o estas resoluciones obedecen a una persecución política. ¿Aún en el caso de sentencia penal? Por supuesto, por supuesto. Y es en virtud a ese análisis ejercido y desarrollado por el gobierno mexicano que se inició el proceso de asilo del ex vicepresidente Jorge Glass en el mes de diciembre del año 2023, cuando lo consideró huésped de honor de su embajada. Según Tapia, la declaratoria de persona non grata de la embajadora mexicana y su posterior expulsión ocasionó que, según él, se formalizara y activara el artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático. ¿Qué refiere el artículo 19 de la Convención de Caracas sobre asilo? Algo muy simple. De existir un impasse diplomático con una delegación del exterior, en este caso con la embajadora, como lo fue, la embajadora llevará con ella a las personas beneficiarias de la institución del asilo diplomático hacia su país. Es decir, el proceso de su viaje a México estaba formalizado. ¿Gracias a qué? A la expulsión de la embajadora de México de Ecuador. ¿Qué tal si eso no era posible? Y aún se contaba con la negativa del gobierno, pero no era posible, lógicamente, permitir la salida de Jorge Glass. El salvoconducto se da por defecto, es decir, al momento en que la embajadora de México en Ecuador es expulsada, es la embajadora de México en Ecuador quien de manera directa beneficia del salvoconducto al asilado. Sin el salvoconducto ecuatoriano, o sea, sin necesidad de autorización ecuatoriana. Correcto. El abogado defensor de Glass admite que son cosas diferentes el asalto a la embajada mexicana y la aprehensión de Jorge Glass. Por la incursión a la embajada es por lo que el gobierno ecuatoriano ha recibido fuertes críticas de la comunidad internacional, mas no por el tema Glass. Y existe una razón que sustente la interrogante. ¿Cuál es? La razón es que en este momento todas las representaciones diplomáticas del mundo están en riesgo. Ya lo hizo el Ecuador por orden del primer personero de la administración del Estado, que es el presidente de la República. Ya lo hizo el Ecuador. ¿Por qué no lo podrá hacer otro país? Eso es muy preocupante. Eso lesiona el derecho internacional humanitario. La difusión de un video del gobierno mexicano en el que se aprecia la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana
será uno de los elementos que utilizarán los abogados del ex vicepresidente en su defensa. Por supuesto. Es que se ha vulnerado todo. Nosotros no podemos hablar de allanamiento, tampoco podemos hablar de detención. Nosotros hablamos de asalto y hablamos de secuestro. ¿Y por qué hablamos de asalto y de secuestro? Para que exista el allanamiento necesitaban orden judicial y permiso de la embajada. No existió. Y para que exista la aprehensión y la detención, también necesitaban de la venia de la embajada, que contaba con la institución de asilo cobijando a través de su gobierno al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Es decir, él es un secuestrado político. Agrega Tapia que sobre el real estado de salud de Glass no conocen. Es que dice que no han podido tomar contacto con su defendido. En horas de esta tarde se conoció que Jorge Glass habría sido dado de alta del Hospital Naval y estaría nuevamente en su celda en la cárcel La Roca. Tapia cuestionó la desproporción de la vigilancia policial asignada a su defendido. ¿Cuál es el estado de salud en estos momentos de Jorge Glass? La información que tenemos es muy poca, es muy escasa. Ayer, en compañía de sus familiares, intentamos ingresar. En compañía de los asambleístas, entre ellos Roberto Cuero, intentamos ingresar, pedimos información, por lo menos información. Ni eso se nos otorgó. No sabemos qué especialista está a cargo de él. No sabemos en qué condiciones entró al hospital militar, en qué condiciones salió del hospital militar e ingresó al hospital naval. ¿Dudan ustedes que la inanición o la falta de ingesta de alimentos sea la razón por la cual fue trasladado al hospital? ¿Dudan ustedes de esa versión? Es que tenemos muchas dudas, porque desde el momento en que el ex vicepresidente Jorge Glass fue secuestrado, no conocemos su estado, porque no hemos tenido acceso con él. Uno de los colegas, somos tres, el colega Andrés Villegas, en conjunto con Marcel Criollo, han intentado ingresar al centro penitenciario. Ayer, a las 12 horas, el colega Andrés Villegas se encontraba en La Roca, intentando ingresar. Y la información o la desinformación que se brindaba era demasiado cruzada, no había certeza de lo que nos manifestaban. Él en La Roca, yo primero en el hospital militar y luego en el naval, intentando conocer el estado de nuestro patrocinado. Increíblemente no hemos podido hacerlo. Pese a lo complicado del tema, Vinicio Tapia asegura que aún hay una salida para el gobierno. ¿Hay algún país interesado en actuar como mediador en este caso? Así es, querido Marco. Hay un país, me reservo el nombre de este país por respeto a su presidente, que con mucha bondad ha demostrado. Pero también es importante destacar que el ex vicepresidente Jorge Glass es un ciudadano europeo, es un ciudadano alemán. Él goza, por su ascendencia, heredó la nacionalidad alemana. En tal virtud también existe una posición que podría favorecer aún más los intereses legítimos y hoy vulnerados de nuestro ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, a quien con mucho honor patrocino.